Si te pierdes a la hora de configurar los distintos personajes de tu obra literaria, hoy te voy a traer distintos esquemas que te sirvan de punto de partida. Son los arquetipos, los distintos modelos de personalidad que puedes utilizar para contar tu historia. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Lara, bienvenido al canal Javier Lengua. Hoy en una nueva clase de narrativa te voy a hablar de uno de los elementos fundamentales del arte de contar historias, como son los personajes. Una buena historia parte de unos personajes, al menos de unos protagonistas potentes, y es verdad que muchas veces aquí podemos tener una idea principal, pero a la hora de desarrollarla no sabemos muy bien cómo dotar a nuestros personajes de personalidad. Sobre todo los protagonistas deberían tener una personalidad que sea redonda, que pueda ser compleja, con sus potenciales, con sus armas a favor, pero también incluso con sus defectos. A la hora de diseñar personajes o de clasificar los personajes, lo más habitual, sobre todo si lo das en secundaria, lo das en instituto cuando das los textos narrativos, es que los personajes se clasifiquen en principales y en secundarios, y dentro de los principales sobre todo los protagonistas y aquellos que le ponen obstáculos a los protagonistas, que son los antagonistas. No obstante, esto no dice demasiado en cuanto a cómo puede ser ese protagonista, cómo pueden ser esos antagonistas y los demás personajes, fundamentalmente los secundarios, que pueden aparecer en una obra literaria, ya sea un relato corto, una novela o un guión de serie o de cine. Por lo tanto, sí es verdad que hay autores que han profundizado en el arte de creación de personajes, que sobre todo han analizado obras clásicas y que además pues han visto perfiles psicológicos. No obstante, cuando hablamos de arquetipos literarios, arquetipos de personajes, estamos hablando de modelos de personalidad. Nos pueden servir como molde o patrón de cara a planificar los personajes de una historia, aunque eso sí, lo pongo aquí. Este molde o patrón es perfectamente flexible. Aunque partamos de un arquetipo, podemos añadir lo necesario para nuestra historia y sobre todo dotar a nuestro personaje de aquello que lo va a hacer único e intransferible, sobre todo único y que lo va a hacer especial y propio para que protagonice nuestra historia. El autor más clásico en esta materia, aunque sea del siglo XX, es el suizo Carl G. Jung, que es el autor de la teoría de los arquetipos y que se suele ver de forma paralela a la estructura narrativa del viaje del héroe, porque además muchos de estos arquetipos están presentes en ese viaje del héroe. De hecho, Carl Jung fue un psicólogo suizo, como hemos dicho, y que se dedicó gran parte de su vida a estudiar la personalidad, los caracteres y además en cuanto a su ubicación y planificación en las obras literarias. El primer arquetipo sería el héroe. Se relaciona con alguien protagonista, alguien que suele ser valiente, que tiene que afrontar adversidades y que aprende de esa batalla a la que se enfrenta y regresa posteriormente con ese aprendizaje. No obstante, que sea alguien de estética fuerte o valiente, aunque puede ser también inteligente, no quiere decir que sea siempre así, y sería importante que nuestro héroe protagonista vaya aprendiendo conforme le van surgiendo acontecimientos. Y dentro del héroe podemos tener muchas variantes. Podemos tener desde un héroe que es alguien más solitario hasta un héroe que es sociable y extrovertido. Es decir, vamos a tener héroes que son activos, entusiastas, y otros que pueden ser más solitarios y pueden ser reticentes a enfrentarse a esa dificultad, aunque para que haya historia finalmente tendrán que afrontarla. En cuanto al siguiente arquetipo es la del mentor. Es la figura de un consejero, alguien normalmente mayor en edad que el héroe, que es sabio,
que puede llegar a ser incluso mago y que va a aconsejar al héroe para que afronte su aventura, lo puede aconsejar antes, durante e incluso posteriormente. Seguramente se te ocurren muchas figuras de mentores en distintos libros y es alguien que suele apoyar al héroe en sus andanzas. Otro de los arquetipos habituales es el guardián del umbral. Puede aparecer tanto en la propia personalidad del protagonista como esos fantasmas, esos problemas, esas dudas existenciales que no le terminan de hacer dar el paso, o pueden ser personas físicas, el típico guerrero que no hace, que intenta impedir que el héroe inicie su aventura o que está ahí en la puerta del nuevo mundo evitando el paso. El arquetipo del heraldo también puede ser un personaje físico o puede ser también otra circunstancia, una mala noticia o una buena noticia. Normalmente suele ser aquello que comienza y que hace que el héroe reciba la noticia o que tenga la necesidad de iniciar la aventura. Puede ser un heraldo, un mensajero, alguien que viene a comunicar algo, o puede ser, por ejemplo, en una novela negra, la aparición de un asesinato que hay que resolver. Entonces se van a producir distintas fórmulas para comunicar esa noticia que va a hacer al héroe despertar de su mundo ordinario, de su letargo, para pasar a la acción. La figura cambiante es un personaje que cambia en cuanto a su apoyo o no apoyo al héroe. Va a ser alguien que llena de incertidumbre la historia. Podemos tener dos tipos de figura cambiante. El amigo del héroe, que conforme avanza la historia ya no es tan amigo y que se puede volver enemigo porque le ha ocultado algo, o también puede ser ese personaje que parece enemigo, que parece que está en contra, pero conforme avanza la historia va ayudando al héroe o a la heroína en ese camino para conseguir el objetivo. Otro arquetipo de incertidumbre es el de la sombra. Aquí sí encontramos que la sombra puede ser normalmente el lado negativo de la personalidad del héroe, los miedos, los temores, ese lado impulsivo y terrorífico que nadie quiere ver. Puede ser una reacción de ira o también podría ser una doble personalidad o un personaje que está siempre ahí haciéndonos la vida imposible. Por ejemplo, se ve la figura de la sombra en la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque hay una doble personalidad. O podría ser también esos ataques de rabia que aparecen en alguien aparentemente bondadoso. O incluso en historias donde aparecen hermanos, el hermano malo de esa pareja. Y en cuanto a estos arquetipos que he querido destacar de la selección de Carl G. Jung, me quedo con el embaucador, que es alguien astuto, inteligente, que sabe jugar y enmarañar el argumento, cuyo papel es despistar al héroe, guiarlo por un camino que no es el correcto. Es una persona pícara que puede parecer amigo, pero que igual no lo es. Ese pícaro que puede rozar un poco la ironía, nos lo encontramos, por ejemplo, en Vikingos con Loki. Y además tenemos otros arquetipos, como puede ser el inocente, el amigo, el gobernante o el destructor, como ese gran enemigo fatal que intenta destruir a nuestro héroe. En las novelas de aventura y míticas, quizá estos arquetipos son muy utilizados, pero tenemos que tener en cuenta que hay mucha más literatura y muchos otros autores, expertos en narratología, que han intentado hacer patrones en cuanto a los personajes de las historias. Tenemos también los tipos de personalidad de Myers-Briggs. Aquí vamos a tener 16 tipos de personalidad que juegan con estos dúos que serían cuestiones opuestas. Entonces, esos tipos de personalidad estarían compuestos por estas parejas en distintos grados: introversión
o extroversión, intuición o sensación, pensamiento o sentimiento, juicio o percepción. Entonces es en la mezcla de estas características donde podemos encontrar también una personalidad compleja en un personaje. Podemos decir alguien que sea introvertido, que se deje guiar por las intuiciones, que sea más de sentimiento que de pensamiento y que sí es verdad que aplica la percepción en función de cómo voy variando estos elementos, iría generando una personalidad. Y realmente, por ejemplo, Forsters clasifica a los personajes en simples o redondos. Los personajes simples serían aquellos que solo tienen una cualidad o una característica, y los personajes redondos son aquellos complejos, que tienen tanto valías como defectos. Eso sería un personaje redondo que tiene sus gustos, sus intereses, pero también sus puntos débiles. Un consejo que te doy es que te fijes en el arco de personaje. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el inicio de una historia el personaje es de una manera y en el final de la historia el personaje ha debido evolucionar, ha debido cambiar, en teoría a mejor, porque se ha llevado un aprendizaje. Entonces, las buenas historias y donde se ve realmente un personaje redondo es aquel donde se ve y se ha completado el arco de personaje porque se ha visto al final de la historia una evolución respecto al personaje que era al inicio. Y mira, esto de los arquetipos de personajes viene de muy antiguo, incluso tenemos ejemplos en la literatura española. ¿Por qué? Porque en el teatro clásico, en el teatro español del barroco, por ejemplo, de autores como Lope de Vega, ya se ve la presencia de modelos de personalidad, personajes que se van repitiendo. Es verdad que en cada obra puede tener sus características particulares, pero responden a un mismo patrón. ¿Por qué? Pues porque los patrones terminan respondiendo bien y si tienen un resultado estético y en cuanto a captar la atención del público y dar giros a los argumentos, pues es normal que se sigan utilizando. Entonces, en el teatro clásico español teníamos la figura del galán, de la dama, el gracioso, que por ejemplo en el teatro inglés de Shakespeare es el clown, el padre, normalmente el padre de la dama, que intenta impedir que se geste el amor con el galán, y también podemos tener la figura del criado o la criada o ambos, porque suelen dar juego y salsa a la historia. Por lo tanto, aunque tú vayas configurando tus propios personajes, una forma de enriquecer tu historia es ir viendo quién te puede encajar, cómo lo puedes aplicar y cómo puedes ir modelándolo a tu ambientación y a tu argumento y trama concretos. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sigas ya al canal, manita hacia arriba si te ha gustado y si tienes dudas, ya sabes, a los comentarios. Adiós.